Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 167. El chat grupal de agentes que Go Yeon-jeun me mostró me dejó bastante impactado y me hizo darme cuenta de algo. Con razón el agente Choi me envió a trabajar en la unidad de investigación preliminar tan fácilmente. ¿Será que mi traslado al equipo 1 de la Tortuga Negra ya estaba decidido? ¿Y la consideración del agente Brands al enviarme al equipo de Go Yeon-jeun hoy? Fue en realidad porque hoy sería mi último día antes de unirme oficialmente a la unidad de despacho y rescate? No es justo. No, si solo miras lo que está en la superficie, lo único inusual que hizo el agente Uvas fue insistir en quedarse un día extra para cuidar a los niños y terminó contaminándose en el proceso, ¿verdad? Así que pensé que estaba a salvo, pero supongo que el hecho de que un desastre sobrenatural que apenas pudo ser manejado por un rescate regular se resolviera, y yo fuera la única variable, me hizo destacar. ¿Y si el apodo de esa variable es Rey de la Destrucción Novato, significa que mi imagen está grabada en piedra? Supongo que sí. Ja. Soleum. ¿Estás bien? Asentí. Pero tal vez no me veía tan bien, porque los ojos de Go Yeon-jeun mostraban un toque de preocupación. Sería raro si actuara demasiado extraño. Vamos a controlarnos antes de que parezca demasiado cobarde. Haciendo todo lo posible por parecer tranquilo, abrí la boca, fingiendo estar solo un poco decepcionado. La unidad de despacho y rescate es una buena unidad, por supuesto, pero yo soy más del tipo de papeleo que de trabajo de campo, así que estoy un poco nervioso. Yeon-jeun. Claro. Por alguna razón, la expresión de Go Yeon-jeun parecía más preocupada. Pero al momento siguiente, comenzó a ofrecerme palabras de consuelo, así que supongo que solo estaba imaginando cosas. Bueno, viéndolo en general, en realidad podría ser algo bueno. Después de todo, cada equipo tiene uno asignado. La agente frente a mí dejó de hablar de forma antinatural. Y se presionó el dorso de la mano. Donde el director Hou había puesto una restricción. Alguien está escuchando. Fingiendo estar fuera de la habitación, alguien está en algún lugar de esta oficina, escuchando la conversación de los novatos. Hice contacto visual con Go Yeon-jeun. No entres en pánico. Probablemente iba a decir algo como, cada equipo tiene una persona asignada para equilibrarlo, así que es bueno. Retomé la conversación con fluidez. Sí, cada equipo tiene sus puntos fuertes, así que incluso si termino yendo a la unidad de despacho y rescate, haré lo mejor que pueda. Sí, hagamos lo mejor que podamos. Afortunadamente, la conversación terminó de forma natural. Ambos levantamos las manos como novatos frescos e hicimos una pose de lucha, juntos. Después de eso, Go Yeon-jeun cambió naturalmente el tema para explicar el trabajo del equipo 2 del Tigre Blanco, en la unidad de investigación preliminar. Uf. Más tarde, fingimos estar sorprendidas al ver a un agente bostezando y levantándose de debajo de un escritorio en la oficina. Agente. Lo siento. Solo cerré los ojos un momento. Ambos son novatos, ¿verdad? Parece que ya se han acercado. Hagan lo mejor que puedan. Hoy estoy fuera de servicio. Sí, gracias. Después de darnos una mirada cálida, el agente salió de la oficina. Solté un suspiro de alivio por dentro. Nada de lo que preocuparse. No se sentía tanto como vigilancia, sino más bien, simplemente encontrar a un par de novatos y sentir curiosidad, preguntándose si un superior podría ayudar. Aún así, deberíamos ser más cuidadosos. La restricción del director Hou realmente ayudó. A partir de entonces, Go Yeon-jeun y yo no mencionamos ningún tema relacionado, centrándonos en la configuración de la PC, y en poco tiempo, los agentes regresaron de su trabajo de campo. Hemos vuelto, Yeon-jeun. Jefe de equipo. Me puse al lado de Go Yeon-jeun para saludarlos. El jefe de equipo del equipo 2 del Tigre Blanco tenía una impresión muy cordial y se rió a carcajadas cuando me vio. Así que tú eres ese. El nuevo recluta. ¿Casi me llamó Rey de la Destrucción en voz alta? Si todas estas personas estaban en ese chat grupal,
mi apodo podría ser verdaderamente irreversible ahora. Ja. Nunca pensé que diría esto, pero ser supervisor en Soñar Despierto Inc. era menos vergonzoso que esto. Acabas de regresar de una gran misión de rescate el otro día, ¿verdad? Escuché que hiciste un gran trabajo. Por hoy, relájate, no hagas nada especial, ¿sí? Solo observa qué tipo de trabajo hace el equipo Tigre Blanco, y luego puedes fichar la salida. De acuerdo. Gracias. Casi arruino el personaje que había estado construyendo. Fingiendo ser tímido, incliné la cabeza, resistiendo la urgencia de volverme completamente loco como lo hice en Soñar Despierto Inc. Ahora, por hoy, puedes trabajar en el escritorio de la agente Menta, ya que ella está libre. Así que me senté en el escritorio de un agente que tenía el día libre, y recibí una rápida sesión informativa sobre el trabajo de la persona en cuestión, Go Yeon-jeon. Uf. El trabajo que harás hoy es investigación de historias de terror, pero no es trabajo de campo. Trabajarás en la PC, y si también puedes aprender a hacer la documentación después, eso sería genial. ¿Me enseñarás tú, agente Menta? Sí. Últimamente he estado manejando mucho este tipo de trabajo. Go Yeon-jeon pareció un poco en conflicto, luego añadió. Eso, bueno, la gente que fue al supermercado conmigo, después de ese incidente inesperado, me han dado principalmente papeleo desde entonces. Ah. Una novata como ella casi se ahoga y muere, así que deben haberla retirado del trabajo de campo por un tiempo. Por supuesto, Go Yeon-jeon ya tenía experiencias laborales similares de Soñar Despierto Inc., así que parecía que rápidamente había cortado mentalmente a esa agente y se había recuperado. En este lugar, también, probablemente la tendrán de vuelta en el campo dentro de un mes. Aún así, si continuara manejando papeleo, podría tener una oportunidad natural de acceder al archivo secreto de la Oficina de Gestión de Desastres en Gangwon-do algún día. Tengo envidia. Yo también quería tomar esa ruta. No. Todavía no es demasiado tarde. Esta vez, realmente causaré una buena impresión. Y como hoy no es trabajo de campo, es la oportunidad perfecta. Mostraré lo hábil que soy en la documentación de historias de terror. Especialmente, ¿la documentación para la unidad de investigación preliminar? Eso se trata de rastrear y escribir historias de terror. Este es un trabajo hecho para mí. Sonreí mientras me sentaba frente a la computadora. Lo intentaré. Y así, la historia de terror sobre la que estaría buscando información durante mis horas de trabajo hoy era. ¿Conoces la ropa roja en la salida 4? Es una historia de terror que se originó a partir de una publicación particular en Internet. El Internet moderno es poco más que una incubadora de leyendas urbanas. Todo tipo de tonterías, rumores e historias de terror corren salvajes, y con la verdad y las mentiras irremediablemente enredadas, las cosas se propagan de boca en boca, o más bien, de publicación en publicación, de vídeo en vídeo. Porque la gente cuenta historias de la manera que mejor se adapta a su visión del mundo. De la manera que les resulte más interesante, entretenida o creíble. Y a través de ese proceso de mutación y regeneración, algunas historias terminan con una vida útil extraordinaria. Aunque claramente comenzaron con una mentira. Por ejemplo, como esta misma historia de terror que estoy investigando ahora. ¿Conoces la ropa roja en la salida 4? Últimamente, más y más personas han reportado ver esto al lado de la salida 4 de la estación del metro. Foto. Una prenda de ropa roja con las mangas atadas 2 veces. Se ve demasiado limpia para haber sido tirada, y el color resalta tanto que emana una atmósfera extraña. Así que la gente dice que es para tráfico de órganos, o alguien poseído por un fantasma, o el trabajo de un loco. Pero está apareciendo por todas partes, y realmente parece que alguien la puso allí deliberadamente, lo que la hace más espeluznante. Nadie sabe cuál es la intención, pero simplemente se siente mal, y mucha gente dice que se sintió enferma o tuvo pesadillas después de verla. Foto. ¿Alguien aquí también la ha visto? Esta fue la versión más famosa que apareció por primera vez hace 2 meses. Una historia de terror sobre avistar algo sospechoso y llamativo en la salida 4 del metro. Es un informe que mezcla la escalofriante sensación de encontrar algo extraño en un lugar mundano con el horror nacido de la imaginación. Rápidamente se extendió por todo tipo de foros de Internet y redes sociales, con informes similares apareciendo por todas partes. Y ahora,
2 meses después. La leyenda urbana se ha convertido en un miedo genuino. No toques la ropa roja en la salida 4. Cada vez más personas testifican que es un cebo ritual chamánico. Dicen que está destinado a adherir un fantasma a cualquiera que lo toque. Lo hicieron rojo a propósito para atraer a la gente. No lo toques. Incluso acercarse es arriesgado. Es para que el fantasma piense que esa ropa roja es tuya. Si eres espiritualmente débil, solo mirarlo de cerca podría traerte mala suerte. Solo finge que no lo viste y sigue caminando. No le prestes atención. Hay alguien en la ropa. Las mangas están atadas 2 veces. Tengo un mal presentimiento si es el ritual que conozco. Eso no es algo que un chamán normal usaría. Eso es algo que nunca deberías dejar en un lugar concurrido. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Acaso desean la muerte? Si revisas dentro de la ropa definitivamente encontrarás cabello o un jijeón o algo así, ¿verdad? Pero si lo tocas para revisar eres un idiota. Ja ja ja. Esto es solo lo que encontré y capturé. Y lo más importante es: alguien realmente encontró cabello y papel dentro de la ropa. Foto. No sé qué es esto, pero se siente tan mal. Todos, tengan cuidado. Y el comentario con más votos fue este. Alguien me dijo que la persona que revisó la ropa en esa captura de pantalla no ha sido vista desde entonces. ¿En serio? ¡Qué locura! Es verdad. Al parecer esparcieron sal e incluso hicieron un ritual o algo así. Y hasta publicaron pruebas de que toda la sal se quemó, pero después de eso no ha habido noticias. Ja ja ja. Diablos, eso da mucho miedo. Ja ja ja. Testimonios aún más escalofriantes y espeluznantes han surgido. Y las secciones de comentarios y los hilos de citas en todas partes se convirtieron en un manicomio. Incluso hay un rumor de que la persona que desapareció fue reportada como muerta. ¿Es eso real? ¿No es esto sobre ese youtuber que recogió la ropa roja y fue hospitalizado y siguió publicando sobre tener pesadillas y pedir ayuda? ¡Qué locura! Esto da mucho miedo. Diablos, ¿realmente no hay nadie tratando de averiguar quién está detrás de esto? Incluso hay chamanes diciendo que tal vez no fue un ser humano quien dejó eso atrás. Si has leído hasta aquí, realmente se siente como un giro aterrador en una historia de terror supuestamente real. Incluso ahora, se siguen encontrando ropas rojas en las entradas del metro por todas partes, pero sin la intervención de las autoridades, solo aquellos que lo saben se quedan temblando de miedo, viendo aparecer más víctimas. Pero no se calma. Porque todavía está en curso. Otro caso de persona desaparecida añadido. Parece que deberíamos denunciar esto. Ropa roja encontrada fuera de Seúl. Foto. ¿Es esto una imitación o lo real? Y las personas que habían estado consumiendo estas historias de terror de Internet como entretenimiento casual estaban empezando a sentir la inquietud y el horror tan cerca de casa que comenzaron a considerar medidas en el mundo real. Aplicación de la ley. Incluso si lo denuncias a la policía, no hacen nada ya que es solo ropa. Y al parecer, muchos policías que saben lo que es realmente lo evitan, especialmente los oficiales mayores. Supongo que simplemente no lo sabemos, pero debe haber habido casos como este antes. Atención pública. No podemos avisar a las noticias o algo así. Lo intenté, pero solo lo mencionaron como una rareza de Internet al final de las noticias de la mañana, incluso cuando dije que había una persona desaparecida real. Simplemente me trataron como una persona desempleada que reacciona exageradamente. Jejeje. Y relatos de testigos oculares más realistas. Intenté decírselo a un empleado de la estación, pero como está fuera de la salida, simplemente dijeron que no era su responsabilidad. El otro día había gente gritando y peleando por ello. Vídeo. Alguien se quedó mirando la ropa roja un rato y luego se desplomó. Nadie ayudó, así que una persona mayor los apoyó y llamó a una ambulancia. Pero ¿y si les pasa algo a ellos también? No puedo dejar de preocuparme. Deja de tomar fotos de la ropa roja y publicarlas en línea. Parece que también está teniendo un efecto indirecto. Y finalmente, esta leyenda urbana de Internet incluso llegó a la Oficina de Gestión de Desastres. Por supuesto, la mayoría de estas historias de terror de Internet son en realidad una mezcla de coincidencia, malentendidos y un deseo psicológico de creer. Al principio, la Oficina de Gestión de Desastres también lo abordó de esa manera. El problema fue: un agente que presenció la ropa roja en la salida 4 minutos intentó contactar y recolectar muestras. Después,
Perdieron el conocimiento y estuvieron en coma durante 5 días. Síntomas de sonambulismo. Reacción hostil de Suyama Dokaebi. Después de recuperar la conciencia, solo podían repetir: tengo que usar la ropa roja. Después, ese agente se suicidó saltando. Esto confirmó que la historia de terror era real. Y todos los rumores que se extendían en línea. Todos eran ciertos. El agente ha sido estabilizado mediante terapia de borrado de memoria, y actualmente está hospitalizado. Ahora se discute registrar la ropa roja en la salida 4 minutos como un desastre sobrenatural. Se necesitan más estudios de caso. Y así, a mí, agente Uvas, se me encargó recopilar varias historias sobre la ropa roja en la salida 4 de Internet. Honestamente, es prácticamente un hecho que se registrará. Solo quieren que consiga más material de apoyo de Internet para la documentación. Es un poco espeluznante y da miedo, pero comparado con el trabajo de campo, es realmente solo al nivel de leer historias de terror. Una verdadera asignación de entrenamiento y día de descanso para un novato. Sin embargo, no puedo simplemente detenerme ahí. ¿No lo dije? Soy mucho mejor con el papeleo. ¿Y organizar historias de terror de Internet en documentos? Esa es mi especialidad, al 1000%. Les mostraré exactamente lo que puedo hacer. Con una sonrisa, puse mis manos en el teclado.